Muy buenas y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un padre de la iglesia. Se dice padre de la iglesia oriental, pero yo creo que es padre de la iglesia en general. Su vida realmente y toda su obra no merece un podcast, merece varios. Pero bueno, vamos a sintetizar algo, porque vamos a hablar de Orígenes, que es considerado padre de la iglesia oriental, pero como les decía, considero que es padre de la iglesia universal. Nació en Alejandría en el año 185. Era hijo de San Leonidas. Es de los padres también, creo que del desierto, y les digo creo porque realmente su vida fue primeramente ascética, aunque después tomase otro rumbo. Fue discípulo de Clemente de Alejandría y de Amonio Sacas. Fue un doctor realmente en la materia bíblica y evangelizó tanto a creyentes que en aquel momento se tenía del cristianismo muy poca conciencia teológica. Cada cual interpretaba las cosas como le parecía. Y este hombre se dedicó no solo al estudio de la Biblia, sino a descifrar lo que él entendía que dentro de la Biblia habían códigos. También evangeliza a no creyentes, los atrae. Podemos decir también que fue catequista, porque realmente tuvo que trabajar mucho con los catecúmenos. El conocimiento de Orígenes fue tal que en el año 216 él viaja a Palestina a una conferencia sobre las escrituras. No fue esa conferencia, no fue todo el mundo, solo iban personalidades doctas en la materia. Y por eso se dice Orígenes exégeta. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Qué significa exégeta? Bueno, viene de exégesis, que es extraer el significado de un texto dado. Una cosa es exégesis, y aquí quiero detenerme, sobre todo para los que estudian teología. Una cosa es exégesis y otra es la eisegesis. La exégesis extrae el significado del texto que se nos da. Y la eisegesis es una inserción personal en una interpretación del texto dado. Uno va extrayendo la información que brinda el texto y otros ya le ponen una interpretación personal. Eso ha pasado con la Biblia y con casi todos los documentos. Hay más eisegesis que exégesis. Un ejemplo es que la exégesis no es una suposición, es objetiva. Y la eisegesis es subjetiva. Vamos a decir que la eisegesis es interpretar con mis propias formas de ver las cosas, que es lo que se hace hoy en las Biblias, en templos, en iglesias. No se hace exégesis, sino eisegesis. Es lo mismo que a veces trato de hablar con ustedes, de comunicarles. Cuando se habla del nacimiento de Jesús, la Biblia dice claramente, el Evangelio, cuál es el nacimiento, cómo es el nacimiento. Ahora, esos 3 reyes magos, que eran magos, como se llamaban, esos son eisegesis. Esos son interpretaciones personales. Yo interpreto personalmente algo basado en mis propios criterios y no en la objetividad. Esto es algo que realmente sucede. En teología no lo entienden los chicos. Incluso cuando se está haciendo los doctorados en divinidad, ahí es un tema que siempre falla. Cuando se pregunta, porque a veces ni se pregunta, se da un texto y ese texto bíblico usted lo interpreta, extrae un significado. Pero cuando ese texto usted le imprime un pensamiento personal basado en discriminar algo,
pues usted está haciendo eisegesis. Usted está haciendo una interpretación subjetiva. Por esto es que viaja a Palestina en el 216 Orígenes, porque había mucha eisegesis y realmente se estaban buscando exégetas. Personas que hubiesen sacado un significado objetivo de las escrituras. Y ahí va Orígenes. Y allí se destaca. Déjenme decirle que tanto fue se destacó tanto en esa conferencia en Palestina que lo nombran profesor de los catecúmenos y director de la Escuela Teológica de Alejandría. En ese periodo donde más escribe, donde más ya empieza a dar una interpretación personal, pero también una interpretación objetiva de las escrituras. Su primer problema, el problema que aparta a Orígenes de la iglesia romana y también de algunas iglesias orientales, es el tema de su ordenación sacerdotal. Mire, Demetrio, que era su obispo, el obispo local al que tenía que responder, se enfrenta con él y la cosa llega a tal punto que lo envía a Cesarea de Palestina. ¿Qué fue lo que pasó entre Demetrio y Orígenes? Bueno, eso nos lo dice Focio y también Eusebio lo atestigua que es el motivo. Los dos concuerdan en que Orígenes recibe en Cesarea, sin conocimiento de su obispo, por parte de Teotisto de Cesarea y de Alejandro de Jerusalén, el orden sacerdotal. Ustedes dirán, ¿qué problema hay aquí? Bueno, hay un obispo, Demetrio, que Orígenes está subordinado a su obispo, que es Demetrio, que no le confiere el orden sacerdotal. Cuando visita Cesarea, después de todos estos conocimientos tan doctos que tenía sobre la materia bíblica, pues Teotisto de Cesarea y Alejandro de Jerusalén lo ordenan sacerdote. Demetrio se opone porque dice, él es un eunuco. Y hay que tener muy en cuenta que según en ese momento histórico no podían recibir el orden sacerdotal los eunucos o emasculados, como ustedes le quieran decir. Realmente aquí es donde yo digo que Orígenes fue uno de los padres del desierto, porque antes de dedicarse a toda su labor, vamos a decir, a su labor teológica, a su labor doctrinal, a su labor evangelizadora, era un asceta. Le costaba mucho trabajo a Orígenes el problema de la tentación de la carne y va a una de las medidas más drásticas que se ha tenido, que es que se castra. Y lo hizo bastante jovencito. En la flor de la juventud, ustedes saben, existe tal muchacha, tal muchacho, hay un romanticismo que viene, que nace en el hombre. Y Orígenes ve esto como un problema y se emascula, se castra. Fue un arrebato que tuvo cuando buscaba la vida ascética, basándose, claro, en Alejandría estaban todos los padres del desierto, que renunciaban a todo. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo renunciar a todo? Pero sin embargo tengo una debilidad, la debilidad de la carne, y se castra, se emascula, que es como se debe decir. Perdón. ¿Qué sucede con esto? Que cuando estas cosas sucedían, no se ordenaba a la persona sacerdote, ni siquiera diácono. Podía ser monje, podía ser un estudioso bíblico, podría ser lo que usted quiera, pero órdenes sacerdotales no recibían. Y Demetrio se enfrenta con él y lo expulsa a Cesarea de Palestina. Bueno, te vas de aquí. A Cesarea de Palestina, precisamente donde había recibido la ordenación. O sea que Demetrio le dijo, bueno, aquí
Si aquí no es válida tu ordenación, bueno, pues te vas entonces y te exilias en donde mismo te ordenaron. Y así va para Cesarea de Palestina. Escribe 8 libros contra Celso. Lo hace en el año 248. Y era para refutar las tesis de nada más y nada menos que de Celso. Y escribe entonces contra Celso. En el año 250 viene, ya lo habíamos visto, una de las persecuciones más grandes, que es la que, vamos a decir, de las más grandes. Todas fueron, yo creo que la de Decio no fue de las más sonadas, pero bueno, en los shorts que se hicieron anteriormente hablé de ella. Bueno, pues Orígenes es encarcelado durante las persecuciones de Decio. Lo encarcelan en el 250. Lo tienen preso un año en el que sufrió las peores torturas que se podían. Ustedes saben que los griegos siempre, los romanos, los griegos, a mí diciendo los griegos, la culpa no la tenían los griegos, los romanos. Ustedes saben que los romanos realmente se entretenían mucho haciendo las torturas. Realmente era algo que les gustaba. Siempre trataban de superarse en una tortura nueva. Y se dice que a Orígenes le hicieron de todo durante un año. Cuando termina ya la persecución de Decio, cuando las cosas se calman, bueno, pues es liberado. Pero las torturas fueron tantas que solo vive 4 años. Se dice que de tantos maltratos, de tantos golpes había tenido daños en vísceras, etc. O sea que vive 4 años de una mala salud. En esos 4 años no hace mucho, porque ella estaba muy mal. Un año de torturas, un año sometido a tantas privaciones, pues cuando lo sacan de prisión en el 251 no aguanta. Y solo vive 4 años. Que creo que vivió bastante, porque se dice que en muy mal estado, en muy mal estado salió de la prisión realmente. Lo sacan en el 251 y él muere alrededor del 254 en Cesarea Marítima. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué es lo que no se entiende de Orígenes? Y es la disputa que hay con Orígenes. Pues fue sencillamente su idea de algo que se llama apocatástasis. Y sobre la apocatástasis hablaremos en el próximo podcast. Hasta aquí Orígenes. Ya les he dicho que para hablar de Orígenes se necesita tiempo, mucho tiempo, para poder hablar de toda su obra. Realmente Orígenes da interpretaciones del Espíritu Santo, algunas objetivas, algunas realmente son subjetivas. Y ha quedado siempre en el limbo de si fue un hombre de iglesia, si fue un hombre que dañó la iglesia, si fue un hombre que mejoró la iglesia, si fue un hombre que entendió la iglesia. En mi opinión, mi modestísima opinión, Orígenes le da un sentido a las escrituras por encima de la tradición. Esto es una realidad. Orígenes quita la tradición y toma solamente las escrituras. Y esto está, en mi opinión, muy bien hecho. Ahora, interpretar los textos bíblicos no es fácil. Y ahí es donde Orígenes se desfasaba un poco. Pero no escribió nada. Orígenes, que yo haya podido leer, no escribió nada que podría considerarse herético. En mi opinión, no lo escribió. Herético, no. Quizá fuera de lo que conocemos como teología, sí, creando una nueva teología, una nueva forma de pensamiento teológico, sobre todo con esto de la apocatástasis, que veremos en un próximo podcast. Orígenes es una figura que ha sido maltratada y yo la exalto, realmente, porque lo que escribió, señores, es una joya. Por eso es que dicen es padre de la Iglesia Oriental. Y yo siempre terminaré diciéndoles que para mí es padre de la Iglesia Universal. Nos vemos hablando de la apocatástasis, algo que nadie entiende o
o que bueno, entienden muy poquito porque se explica, pero no se le acaba de dar un sentido. Y vamos a hacerles homenaje a Orígenes, que tanto quiso que se entendiera su visión de la apocatástasis, en el próximo podcast. Entre tanto, que Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.